Hola, buenos días. Vamos a empezar esta sesión de última de la mañana, ¿no? Mi nombre es Miguel Ángel Benito, soy el subdirector de Transformación, Innovación y Salud Digital de las Islas Baleares y coordinador general del Foro de Seguridad y Protección de Datos de esta sociedad, ¿no? Y os damos la bienvenida a esta mesa dedicada a la ciberseguridad en el Sistema Nacional de Salud. Un ámbito que, como todos sabemos, se ha convertido en absolutamente estratégico para la protección de los servicios públicos esenciales, la privacidad de los ciudadanos y la confianza en el sistema sanitario. La ciberseguridad ya no puede considerarse un ámbito aislado, sino que es una responsabilidad compartida que requiere coordinación, visión común y trabajo colaborativo entre centros sanitarios, administraciones y también centros sanitarios privados, así como proveedores de servicios y tecnología sanitaria. Y precisamente ese es uno de los grandes logros del trabajo que se está impulsando desde el Sistema Nacional de Salud, construir un ecosistema de colaboración que permita proteger no solo las infraestructuras, sino también los datos, los procesos y, en última instancia, la calidad y la continuidad asistencial. Un ejemplo muy representativo de esa colaboración es el proyecto CiberAP, una iniciativa que se encuentra en su fase final de ejecución y que se está marcando un antes y un después en la forma que abordamos la ciberseguridad en el ámbito sanitario. CiberAP ha conseguido alinear los esfuerzos de todo el Sistema Nacional de Salud, generando sinergias, compartiendo capacidades y creando una base común que refuerza cada una de las comunidades participantes y que se extiende al conjunto del Sistema Nacional de Salud. Este proyecto no habría sido posible sin el liderazgo y el impulso del Ministerio de Sanidad a través de la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, que está jugando un papel fundamental junto con las comunidades autónomas, no solo como coordinador, sino como motor de iniciativas clave para dotar al SNS de una infraestructura de ciberseguridad sólida, transversal y sostenible. Este mismo compromiso del Ministerio se está plasmando ahora en la elaboración de la futura estrategia de ciberseguridad del Sistema Nacional de Salud, cuyos avances conoceremos a continuación de la mano de don Francisco Javier Sánchez de Busto, subdirector adjunto de la Subdirección de Infraestructura Tecnológica Sanitaria, a quien agradecemos especialmente su presencia y su implicación constante en este proceso. En este tipo de iniciativas son claves para el futuro y más aún si tenemos en cuenta los retos normativos y estratégicos a nivel europeo que tenemos por delante. En esta línea, la Comisión Europea ha presentado recientemente un plan de acción para proteger el sector sanitario frente a los ciberataques. Este plan, actualmente en fase de desarrollo y coordinación con los Estados miembros, reconoce la creciente exposición del sector salud a las amenazas digitales y plantea una hoja de ruta para reforzar la ciberresiliencia de hospitales, servicios digitales de salud y cadenas de suministros críticas. Entre las medidas destacadas se encuentra el impulso a las inversiones, la mejora de la cooperación transfronteriza y el desarrollo de capacidades comunes en toda la Unión Europea. Esta iniciativa refuerza y complementa tanto la Directiva NIS-2 como las estrategias nacionales y pone de relieve la necesidad de alinear los esfuerzos europeos en torno a un sector esencial y especialmente vulnerable. Como sabéis, la Directiva NIS-2, cuya transposición estamos a la espera que se publique, establecerá nuevas obligaciones para el sector salud, tanto público como privado, reconociéndolo como un sector esencial y, por tanto, sujeto a exigencias reforzadas en materia de gobernanza, gestión de riesgo, notificación de incidentes y supervisión. Esto significa que la ciberseguridad pasará a ser un elemento estructural en la gestión de los servicios sanitarios y con ello también ganará relevancia un aspecto crítico, la cadena de suministro. Porque no basta con proteger nuestros sistemas internos, necesitamos también garantizar que nuestros proveedores de tecnología y servicios externalizados cumplan con los mismos estándares y requisitos. La estrategia que estamos construyendo en el Sistema Nacional de Salud no solo está alineada con estas exigencias, sino que se anticipa a ellas. Y esto es gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas e instituciones que de distintos ámbitos están remando en la misma dirección. En este camino es fundamental el papel del Centro Cristológico Nacional, que se ha consolidado como un referente técnico y estratégico en materias de ciberseguridad dentro del sector público. Su labor de acompañamiento, formación, definición de buenas prácticas, generación de alertas y apoyo a la gestión de incidentes ha sido esencial para reforzar las capacidades de los servicios de salud en todo el país. Gracias al centro, hoy contamos con un marco común de referencia y con herramientas que permiten elevar el nivel de protección de manera homogénea en todo el territorio. Igualmente, merece una mención destacada el trabajo que está realizando la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que ha sabido dotarse de una estructura específica para el ámbito de la salud, coordinando y desplegando capacidades propias alineadas con las estrategias nacionales y europeas.
Cataluña se está consolidando como una referencia en la aplicación de políticas públicas de ciberseguridad sanitaria, tanto por su enfoque técnico como por su modelo de gobernanza. Y por ello, hoy contamos con 3 voces muy autorizadas que nos van a ayudar a entender mejor dónde estamos y hacia dónde vamos. En primer lugar, don Francisco Javier Sánchez de Busto, a quien ya he tenido la oportunidad de presentar anteriormente y que abrirá la sesión con una visión global del estado actual de la estrategia de ciberseguridad del Sistema Nacional de Salud. A continuación, don Javier Candau, adjunto al subdirector general del Centro Cristológico Nacional, cuya experiencia y visión estratégica serán claves para entender los retos nacionales que nos enfrentamos, más y más con la transposición futura de la directiva NIS-2. Y doña Eva Jorquera, responsable del ámbito de seguridad de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, ámbito de salud, perdón, que compartirá la experiencia de un modelo autonómico. Con esta mesa queremos no solo compartir experiencias, sino también reforzar nuestro compromiso común con una ciberseguridad sanitaria a la altura de los retos que nos vienen. Como digo, en primer lugar, vamos a hacer 3 presentaciones por parte del Ministerio, del Centro Cristológico y de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, y luego abriremos una ronda de preguntas entre nosotros o entre vosotros, ¿vale? Chico. ¿De acuerdo? En esta media hora voy a intentar presentar el proyecto de desarrollo de la estrategia, de lo que será en el futuro la estrategia de ciberseguridad del Sistema Nacional de Salud. Digo futura, ¿vale? Y el proyecto de desarrollo, porque como ha dicho Miguel Ángel, se trata de un proyecto que está ahora mismo en curso, ¿vale? Que está en elaboración. Nos hubiera gustado pues, presentar ya una versión definitiva, pero ahora lo explicaremos un poco en la planificación temporal. Es un proyecto que ha surgido a finales del año pasado, ¿vale? Y como comprenderéis, un proyecto complejo, ¿vale? Con objetivos ambiciosos y requiere su tiempo, ¿de acuerdo? Vale, quizás las primeras preguntas a las que hay que responder cuando se elabora un proyecto de este tipo es ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué ahora? O sea, ¿por qué es necesaria una estrategia de ciberseguridad del Sistema Nacional de Salud? ¿Qué hace especial a este sector para que sea susceptible de iniciativas de este tipo, ¿no? ¿Y por qué en este momento? ¿Vale? Aquí hemos tratado de plasmar pues algunos de los factores que creemos que motivan una iniciativa de este estilo, ¿vale? No están todos los que son, ni son todos los que están, pero creemos que son representativos de por qué este sector es especialmente crítico a nivel de ciberseguridad, ¿vale? En primer lugar, todos lo sabemos, la naturaleza de los activos con los que trabajamos, ¿de acuerdo? O sea, el activo principal con el que trabajamos aquí en este sector es el dato sanitario, ¿vale? Creo que no digo nada nuevo si decimos que el dato sanitario es de las cosas que con más celo guardamos, ¿de acuerdo? A nivel de privacidad, a nivel de repercusión social que puede tener o reputacional, ¿de acuerdo? Es uno de los, de hecho, uno de los datos considerados en el Reglamento de Protección de Datos como de especial sensibilidad, ¿vale? Esto ya hace al sector, bueno, no es cierto que no es el único sector que trabaja con datos sensibles, pero es un sector ya crítico en este sentido, ¿vale? Además, para la prestación de servicios asistenciales de calidad, este dato, la particularidad que tiene es que tiene que viajar, ¿vale? Ahí tiene que haber un trasiego entre todos los elementos del Sistema Nacional de Salud. Eso, otros sectores que también cuentan con datos sensibles, pues a lo mejor tienen un trasiego de información distinta, ¿vale? Esto lo hace que sea más vulnerable y que la superficie de exposición sea distinta, ¿vale? Además, en este trasiego, los datos tienen que pasar por todos los elementos del Sistema Nacional de Salud, que tienen muchas bondades, pero a nivel de ciberseguridad es cierto que se trata de un sistema heterogéneo, ¿de acuerdo? Hay, en general, todos los servicios de salud tienen un nivel de madurez de las medidas de seguridad bastante elevado, pero también es cierto que se producen ciertas asimetrías, ¿vale? Hay heterogeneidades, hay distintas velocidades, hay servicios de salud que tienen una dotación presupuestaria distinta a otra, una estructura organizativa distinta. Bueno, eso se ve reflejado al final en pues, distintos niveles de implementación de las medidas de seguridad. Y en seguridad siempre se dice que un sistema es tan seguro como lo es el más inseguro de sus componentes, ¿de acuerdo? Entonces, de nada sirve tener servicios de salud muy dotados, muy bastionados, muy seguros, si luego al final esa información circula por el resto de entidades y no es lo mismo. Entonces, con todo esto ya da que pensar que este sector es propicio, ¿vale?, para iniciativas de este estilo que intenten coordinar de alguna manera la ciberseguridad de una forma holística, ¿de acuerdo? O sea, en conjunto. Intentemos homogeneizar los criterios, intentemos homogeneizar medidas, intentemos aportar un estándar de calidad homogéneo, ¿de acuerdo?
Aparte de estos datos, por supuesto, no tenemos más que verlo en las estadísticas, son valiosos, ¿vale? Aparte de sensibles, son muy valiosos para terceros que pueden tener intereses legítimos o ilegítimos, pero que a nivel económico los hace muy atractivos, ¿de acuerdo? Esto se ve reflejado en pues, la cantidad de ciberincidentes que este sector experimenta, ¿vale? Y también en la tipología. O sea, creo que hay una estadística por ahí de la Unión Europea que dice que el 54% de los ataques en el sector salud están basados en ransomware, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, que la gente aquí lo que quiere es poseer el dato, ¿vale? Es el activo fundamental. No trabajan en hacer caer los servicios, quieren el dato, ¿vale? Por eso es importante proteger todo el sistema. Luego, aparte, tenemos un contexto tecnológico que no es especial del sector salud, pero también presenta ciertas particularidades, ¿vale? Estamos todos viendo cómo irrumpen nuevas tecnologías emergentes, ¿vale? El tema de inteligencia artificial, machine learning, Internet de las cosas médicas, ¿vale? Los famosos wearables. Ahora mismo todo el mundo lleva una pulserita que le mide sus constantes vitales. Hay gente en telemedicina, gente en telediagnóstico, ¿vale? La superficie de exposición pues, ha cambiado, ¿de acuerdo? Y acompañado a ese contexto tecnológico viene un desarrollo normativo que trata de dar respuesta a estos cambios, ¿vale? Estos desarrollos normativos, yo no sé en otros sectores, pero en este está claro que estamos sufriendo, todos los conocemos, una aparición de normas, tanto sectoriales como de carácter general, muy profusa en estos años, ¿vale? Estamos ante un aluvión de normativa específica sectorial, ¿de acuerdo? Aquí tampoco vamos a nombrar todas, pero el esquema europeo de datos de salud, la directiva NIS, como luego hablará Javier, el esquema nacional de seguridad, ¿vale? Todos estos son normativas que imponen ciertos requisitos a los servicios de salud que ya están saturados, ¿de acuerdo? Entonces hace difícil abordar y que las unidades de seguridad aborden estos desafíos de una forma pues, coherente, ¿de acuerdo? Entonces, esto da pie a que haya iniciativas como la estrategia de ciberseguridad que pretenda ayudar a estos servicios de salud a dar una respuesta común a estos problemas individuales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tratamos con la estrategia es de eso, racionalizar los esfuerzos, intentando apoyar a los servicios de salud para que puedan afrontar de una forma común, de una forma global y más económica todos estos desafíos, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta sería quizá el por qué ahora, ¿vale? Esto puede ser un poco más difícil de responder. Algunos dirán que se podía haber hecho antes, otros dirán que estamos bien. Yo lo que creo es que no sé si podíamos hacerlo antes, por supuesto que sí. Lo que creo es que no podíamos haberlo hecho después. ¿De acuerdo? Yo creo que estamos en un momento que tanto por el entorno tecnológico como normativo, como por la madurez de los propios servicios de salud, que ya pues, están abordando de forma eficiente el esquema nacional de seguridad, están abordando ya los problemas que nos vienen, creemos que es ahora donde podemos aportar ese valor, ese empujoncito, ¿vale?, a todos los servicios de salud para que aumentemos el estándar de calidad de la ciberseguridad del Sistema Nacional de Salud. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos visto el por qué y el cuándo, quizás es interesante ver el qué, ¿vale? ¿Qué pretendemos con esta estrategia? Aquí hemos puesto algunos objetivos, ¿vale? Que no son todos, tampoco son muy en detalle, pero es importante que a lo largo de la presentación nos quedemos con varios conceptos clave, ¿vale? En primer lugar, el primer objetivo es disponer de una única estrategia de todo el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Esto es importante, que tenemos que tener una visión global y común, todo el Sistema Nacional de Salud, tenemos que trabajar todos en la misma dirección, ¿vale? Pero aquí un concepto importante es que esto se trata de un proyecto colaborativo, ¿vale? Esto desde el inicio se planteó como un proyecto para las comunidades y con las comunidades, ¿vale? No se ha diseñado una estructura jerárquica en la que el ministerio pues, dicta directrices y las comunidades lo cumplen, ¿vale? Entonces aquí habría que añadir dos palabras, que es: esta estrategia tiene que ser única, pero tiene que ser compatible y complementaria con las iniciativas que estén en marcha por parte de las comunidades, ¿de acuerdo? O sea, esto es uno de los principios fundamentales de este proyecto y creo que es uno de los claves de éxito que tiene que tener, ¿vale? El contar con la colaboración y el apoyo de las comunidades. Otro de los objetivos, por supuesto, es establecer las gobernanzas en todo el Sistema Nacional de Salud, quién tiene que hacer qué y cómo lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Otro de los objetivos
y representa uno de los principios básicos de la estrategia, es el intercambio de la información, ¿vale? Tenemos que ser capaces de establecer canales de comunicación entre los distintos agentes del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Para que esa información fluya a todos los niveles, no solo a nivel de gestión de incidentes, gestión de alertas, también a nivel ejecutivo, ¿vale? Toma de decisiones, gestión de recursos, ¿de acuerdo? Eso es uno de los conceptos clave de la estrategia. Formar canales y foros en los que los servicios de seguridad hablen entre ellos, ¿de acuerdo? El objetivo 4 es otro de los principios clave de la estrategia, es homogeneizar el nivel de ciberseguridad de los servicios de salud. Ya lo hemos dicho, ¿vale? Somos tan seguros como lo es el más inseguro de nuestros componentes. Se trata de aprovechar no solo pues el músculo que puede aportar la oficina que gestiona la estrategia, sino también aprovechar la debilidad que tiene el Sistema Nacional de Salud, que es esa heterogeneidad. O sea, vamos a convertir esa debilidad en una fortaleza. Aprovechemos los avances que tienen los más avanzados para extrapolarlo a esas comunidades que quizás están más rezagadas, ¿de acuerdo? O sea, podemos utilizar el know-how de esas comunidades para elevar el nivel todo, ¿vale? Y, por supuesto, la estrategia proveerá de iniciativas propias para homogeneizar todo el sistema, ¿de acuerdo? Y, por último, no podía ser de otra forma, cumplir con la normativa nacional, el principio de legalidad. Y aquí pongo la coletilla, y la pongo porque es interesante, porque es una de las cosas que más ha llamado la atención por parte de las comunidades, que es búsqueda de financiación, ¿vale? A día de hoy no tenemos una dotación propia, la estrategia no tiene una dotación propia, ¿vale? Esto no sé cómo será el futuro, pues ya te digo que está en elaboración, pero sí que somos conscientes de que todo esto no se puede acometer si no hay recursos, ¿de acuerdo? Entonces hemos abierto una línea de exploración del mercado para ver posibles líneas de financiación y dotaciones presupuestarias donde podamos sacar los recursos, ¿vale? Esto es una de las cosas que las comunidades más nos demandan, ¿de acuerdo? Vale, el alcance no es otro que el Sistema Nacional de Salud. Y quizá una cosa importante también es el alcance temporal, ¿vale? Aquí ya digo que estamos en elaboración, pero queremos compaginar dos marcos temporales. Primero, un a largo plazo, teniendo en cuenta que la estrategia tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y normativos, ¿vale? Es decir, tenemos que darle un cierto tiempo para que vaya acomodando los cambios que vienen a nivel normativo y tecnológico, pero también tenemos que gestionar que las medidas de seguridad necesitan un tiempo para implantarse, ¿vale? O sea, tenemos que ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos a los cambios que vienen, un periodo temporal un poco corto y darle tiempo a que las medidas Entonces, más o menos se está trabajando en un entorno de unos 2 años, 2-3 años, ¿vale? Que luego será pues revisable y seguiremos con nuevos proyectos, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo hemos trabajado? Yo creo que esto es un punto importante. Como ya os digo, uno de los principios claves que teníamos que respetar a la hora de concebir esta estrategia es la colaboración, ¿de acuerdo? Teníamos que respetar varios principios. Uno estaba claro, teníamos que trabajar codo a codo con las comunidades. Esto no es una iniciativa que ha partido del Ministerio, fruto también de la demanda que nos transmitían las comunidades, ¿vale? Y queremos que el modelo de gestión es trabajar con las comunidades de igual a igual. Pues se abrió un periodo de, pues proponer a las comunidades que estuvieran interesadas erigirse como colíderes, ¿vale?, del proyecto y de esa forma marcar los comités de estrategia que iban a liderar el proyecto, ¿vale? Aquí veis el mapa final que tenemos. Hemos recibido unas 5 comunidades que se han erigido como colíderes, ¿de acuerdo? Es un tercio de las comunidades, yo creo que es una buena acogida, ¿vale? Que junto con el Ministerio formamos el grupo directivo, ¿de acuerdo? Otro de los principios que teníamos que manejar, que teníamos que respetar a la hora de definir la estrategia, era no sobrecargar, que no supusiera una sobrecarga a los ya sobrecargados equipos de servicios de salud, ¿de acuerdo? Entonces, con esta filosofía de racionalización de recursos, lo que hemos intentado es utilizar iniciativas que ya estaban en vigor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estuvimos diseñando la estrategia, lo primero que se nos ocurrió es utilizar proyectos y grupos de trabajo en los que las comunidades ya se vieran representadas y pudiéramos utilizarlo como germen de lo que va a ser el futuro de la futura estrategia, ¿de acuerdo? Pues, en los primeros momentos a todos nos vino a la cabeza CiberApp, que hasta aquí Miguel Ángel, que es el líder del proyecto, que por ponerle un poco de contexto es, por resumiéndolo mucho, es el proyecto de ciberseguridad dentro del plan de digitalización de atención primaria.
Es decir, es algo similar, viene a cubrir ciertos aspectos que pretendemos cubrir con la estrategia, pero es verdad que tiene un alcance más acotado solo a la atención primaria, ¿de acuerdo? Pero eso nos sirvió a nosotros para crear un grupo ya con las comunidades en el que ya había un ambiente de trabajo, ya tenían un modus operandi claro, en el que había bastante colaboración y las comunidades estaban por la labor, ¿de acuerdo? Ya tenían los contactos establecidos y nos ha permitido, de verdad, pues, empezar, romper la primera barrera de inicio de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Cómo ha sido la metodología? Una vez que teníamos ya constituidos los equipos, ¿de acuerdo? Lo que hemos partido es de hacer un mapa conceptual de cuál es la situación real de los servicios de salud, del Sistema Nacional de Salud en materia de ciberseguridad. ¿Vale? Para ello hemos utilizado pues, cuestionarios, preguntas a las comunidades que lo que nos han hecho es transmitir de forma, yo creo que realista, su situación. ¿Vale? Con eso nos hemos hecho una composición del lugar, hemos sacado un mapa de aquellas áreas en las que hay ciertas carencias, deficiencias, oportunidades de mejora, ¿de acuerdo? Y con eso lo que hemos tratado es de rellenar esos huecos con líneas de actuación, ¿vale? Que van a conformar el plan de acción de la estrategia para tratar de impulsar aquellos sectores en los que vemos que hay deficiencias por parte de las comunidades, ¿de acuerdo? Aquí simplemente es la estructura de comités que se ha creado, que lo más representativo, no me voy a parar, lo más representativo es que veáis que tanto en el comité estratégico como operativo están representados los colíderes, ¿vale? Esto es un proyecto colaborativo, vuelvo a insistirlo, en el que estamos todos los colíderes de igual a igual. Vale, ¿cuál era el punto de partida? Bueno, pues el punto de partida ha sido este mapa conceptual que os digo del estado real del Sistema Nacional de Salud en temas de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Pero a la vez, las reglas del juego son que tenemos que estar alineados con el resto de líneas estratégicas o normativas que nos vienen de fuera, ¿de acuerdo? Aquí vamos a mencionar algunas, por la Estrategia de Salud Digital, por supuesto, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pero una que sí me quiero parar un poco porque es representativa, se trata del Plan de Acción Europeo sobre la ciberseguridad de los hospitales y los prestadores de asistencia sanitaria. ¿Por qué creo que esto es interesante? Porque responde al momento, ¿de acuerdo? O sea, esto es una iniciativa que viene de Europa, que viene a cubrir lo que es la seguridad de los hospitales, en concreto, ¿vale? Viene a cubrir una parte que pretendemos cubrir con la estrategia y se ha dado la coincidencia de que estamos en paralelo en el tiempo, ¿vale? Ha iniciado este proyecto más o menos a la vez que nosotros. ¿Por qué quiero decir que esto es importante? Porque cuando hablamos del cuándo, creo que este momento es oportuno porque podemos entrar desde las primeras etapas en acciones como estas, ¿vale? Ahora va a venir la Directiva NIS2 con todos los requisitos. Creo que podemos aportar para todo el Sistema Nacional de Salud una respuesta a esos retos que presentan este tipo de normativas, ¿vale? Este plan de acción, por ejemplo, es paradigmático porque nosotros, como ha entrado con más o menos a la vez que nosotros estamos iniciando el proyecto, hemos sido capaces, a través de nuestro representante de la Comisión Permanente de Europa, de participar en el proceso, ¿vale? Estamos en continuo contacto con ellos, estamos aportando comentarios, también cogiendo ideas de ellos, y creo que es un aspecto importante en el que el Sistema Nacional de Salud, con una voz única, puede participar en los procesos de decisión de políticas, ¿de acuerdo? Entonces, que es uno de los objetivos de la estrategia, ¿vale? El cumplimiento normativo, por supuesto, tiene que ser uno de nuestros principios. Aquí remarcar, de todo el ecosistema de normas que hay, quiero remarcar y poner en valor el valor del Esquema Nacional de Seguridad, ¿de acuerdo? Y el Esquema Nacional de Seguridad, ponerlo en valor como un marco de trabajo que nos permite garantizar la seguridad del resto de normas. O sea, si luego a lo mejor Javier lo explica, pero la directiva NIS al final lo que hace es referenciar al Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? El Esquema Nacional de Seguridad es una herramienta que tenemos aquí en España que deberíamos poner en valor porque nos permite, cumpliendo el esquema, asegurar el cumplimiento de otras normas, ¿de acuerdo? La LOPD, GDD, por ejemplo, directamente las medidas de seguridad te refiere al esquema. Entonces, creo que uno de los aspectos fundamentales en los que la estrategia tiene que incidir es fomentar la certificación de los servicios de salud en el esquema, ¿vale? Que es una de nuestras asignaturas pendientes. El esquema ya tiene 15 años y aún así todavía nos cuesta. Esto también pone en valor la dificultad de estas medidas y donde la estrategia puede aportar algo, ¿vale? En facilitar esta certificación, ¿vale? Como garante de cumplimiento del resto de normas. Vale.
y la estrategia en sí. Aquí me vais a permitir que no pueda concretar mucho, porque ya os digo, está esto en elaboración, ¿vale? Pero sí que hemos creído interesante daros algunas pinceladas de qué medidas se están tomando, por qué enfoques se están dando. ¿De acuerdo? Bueno, aquí simplemente la misión no podía ser otra como es garantizar la seguridad del dato sanitario, como ya hemos dicho, nuestro activo principal, la interconexión de los sistemas de salud, otro aspecto fundamental, ¿vale? Y, por supuesto, la homogenización. ¿Vale? Estos son los 3 principios rectores que subyacen a la estrategia. ¿De acuerdo? Aquí lo que sí que os pretendía dar es una imagen de qué objetivos nos estamos planteando. ¿Vale? Estos son susceptibles de cambiar, pero bueno, representan un poco por dónde van las líneas de actuación. ¿Vale? En primer lugar, pues establecer una red de colaboración en ciberseguridad de las comunidades autónomas, ¿vale? Para, vuelvo a insistir, el intercambio de información a todos los niveles. ¿De acuerdo? Es importante que los centros de ciberseguridad a nivel operativo hablen entre ellos, ¿vale? Para cuestiones técnicas, y que los responsables de seguridad a nivel ejecutivo también tengan un flujo de información constante para acometer estos desafíos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Definir medidas para asegurar la ciberseguridad. Esto es básicamente ayudar a cumplir el esquema. ¿De acuerdo? Es fundamental. Pues uno de los esfuerzos máximos que vamos a hacer es justo eso, ayudar a los servicios de salud a certificarse. ¿De acuerdo? Un aspecto importante y que nos viene impuesto por las comunidades es establecer indicadores. O sea, aquí el que no mide no ve. ¿Vale? Entonces, por supuesto, indicadores de cumplimiento de la estrategia, indicadores de cumplimiento de las medidas de seguridad, pero una cosa que nos han pedido las comunidades, que yo creo que es interesante, son establecer indicadores que les sirvan a ellos para poner en valor no su trabajo, sino sus necesidades, ¿de acuerdo? Para poner a los que toman las decisiones la necesidad de dedicar recursos a esto. ¿De acuerdo? Entonces, estamos trabajando en un catálogo de indicadores que pues cubran todas las necesidades que nos dicen. Y una de las cosas que también que dicen, por ejemplo, es que es importante que si vamos a homogenizar, si estamos hablando de homogenizar sistemas de salud, es importante ver qué es homogenizar. Tenemos que utilizar una vara de medir justa. ¿De acuerdo? Uno de los requisitos que nos dicen las comunidades es que no se pueden comparar organizaciones tan dispares como las que tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos que ser capaces de tener una serie de indicadores que reflejen la realidad ajustada a su estructura organizativa. ¿De acuerdo? Yo creo que eso también es interesante. ¿Vale? Otro de los objetivos es impulsar la investigación y análisis de riesgos de ciberseguridad en dispositivos médicos y tecnologías emergentes, ¿vale? De acuerdo. Ahora mismo ya lo estamos viendo, la inteligencia artificial, con sus normativas europeas, todas estas tecnologías suponen un desafío que muchas veces los servicios de seguridad no son capaces de abordar por ellos mismos. ¿De acuerdo? O sea, establecer una gobernanza de la inteligencia artificial es algo que posiblemente ninguna unidad o algunas comunidades que tengan estructuras grandes podrían acometer, pero es muy difícil. Habría que recurrir al sector privado o bien, y es lo que pretendemos solucionar aquí, crear nosotros grupos de trabajo expertos o centros de excelencia capaces de dar esta visión, ¿vale? Estos análisis directamente a los servicios de seguridad y aligerar su carga en este sentido, ¿de acuerdo? Y dar así una visión común de todos estos temas, ¿vale? Para todo el Sistema Nacional de Salud. No sé si se entiende. Vale, el siguiente objetivo es esto, si lo leemos bien, puede llevarse a malinterpretaciones, posicionar el Sistema Nacional como un referente de ciberseguridad. ¿Vale? Esto algunos pueden pensar cuando se lee que es un poco de mercadotecnia, decir qué bonitos somos y qué bien lo estamos haciendo, y no se trata de eso, aunque también. ¿Vale? Esto lo que se trata es de crear una voz única que pueda participar en aquellos procesos de toma de decisiones, creación de tendencias. Básicamente lo que se refiere es asistir a aquellos eventos, congresos, participar en los grupos de trabajo que deciden las políticas, ¿vale? Como una única voz para poder, por un lado, obtener los datos que se están tratando allí, ¿vale? Los temas que se están tratando allí, y por otro, poder imponer nuestras necesidades o nuestros requisitos, ¿de acuerdo? Por supuesto, aumentar la formación y la capacitación de los profesionales del servicio de salud. Esto es fundamental, ¿vale? Como hemos dicho antes, eres tan seguro como lo es el más inseguro de tus elementos, y muchas veces nos olvidamos de que la ciberseguridad no solo va de comprar firewalls y antivirus, que también, ¿vale? Pero detrás siempre está el usuario, que suele ser el eslabón más débil, ¿de acuerdo? Aquí, iniciativas, ahora lo vamos a ver, iniciativas que creemos que es necesario es
definir un itinerario formativo para los profesionales del sector. ¿De acuerdo? Una de las debilidades que hemos visto de las comunidades autónomas es que muchas veces nos decían que responsables de la oficina de ciberseguridad de alguna comunidad simplemente era porque bueno, era el funcionario que le tocaba y tenía que desarrollar ese trabajo, pero no había recibido ninguna formación, ninguna capacitación específica para su puesto. ¿De acuerdo? Creo que desde una estrategia nacional de ciberseguridad deberíamos proporcionar un itinerario formativo específico para los profesionales del sector. ¿Vale? Luego ya veríamos cómo se articularía, si sería una certificación, una habilitación o simplemente una formación, ¿vale? Pero creemos que debemos dar valor a los profesionales. ¿Vale? Otra cosa sería garantizar la continuidad asistencial, por supuesto, no hay otra forma, pero poniendo el foco siempre, que es uno de los requisitos que nos han traído las comunidades autónomas, en la cadena de suministro. ¿Vale? La continuidad asistencial, pues, por supuesto, pero parece ser que siempre el eslabón más débil es la cadena de suministro. No somos capaces de tener un catálogo claro de qué proveedores, de qué servicios de seguridad o de mantenimiento específicos del sector salud tenemos. No sabemos cómo gestionar los acuerdos de nivel de servicio. ¿Vale? No sabemos tenerlos identificados para que si hay un problema en alguno de ellos no se extienda por el resto. ¿Vale? Todo eso tenemos que tratar de gestionarlo con las comunidades, incluso proveerles de herramientas para selección de los proveedores de servicios más adecuados, ¿vale? A nivel de contratación. Y por último, pues claro, el fomento del cumplimiento normativo, como no podía ser de otra manera. Y por último ya, esto aquí, permitidme que no sea muy concreto porque ya os digo que está en elaboración, pero de esos objetivos emanan ciertas líneas estratégicas, ¿vale? Líneas de actuación que estamos desarrollando. ¿Vale? Aquí voy a dar simplemente unas pinceladas de propuestas concretas que se están valorando, ¿vale? El primero, el establecimiento de un modelo de relación. Creemos que es importante crear dar la suficiente entidad a la ciberseguridad dentro del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Y se está proponiendo la creación de una subcomisión de ciberseguridad, ¿vale? Del Sistema Nacional de Salud en el seno de la Comisión de Salud Digital. Esto nos permitiría, pues, reflejar la importancia y poner en valor la ciberseguridad dentro del Sistema Nacional de Salud, ¿de acuerdo? La coordinación de los servicios de ciberseguridad es algo fundamental, ya lo hemos dicho, tenemos que ser capaces de intercomunicarnos a todos los niveles. Y aquí es importante también que la estrategia no viene a empezar todo de cero, ¿vale? O sea, se trata de racionalizar recursos. Aquí, por supuesto, vamos a hablar con agentes externos que ya provean de herramientas de este estilo, ¿vale? Por ejemplo, el CCN, con todas las herramientas de intercambio de información, gestión de incidentes, por supuesto, ¿vale? La idea aquí se trata de buscar, recabar todas las necesidades de todas las comunidades y ver qué hay en el mercado, qué hay en las instituciones para proveer un servicio homogéneo. Si en algún momento tuviéramos que nosotros empezar alguna iniciativa, pues la empezaríamos, pero se trata de reutilizar, ¿de acuerdo? Estándares de cumplimiento regulatorio, ya lo he dicho, vamos a poner un énfasis muy importante en la promoción de la certificación del esquema nacional, ¿vale? Creo que debe ser nuestro pilar como punto de partida para asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad del resto de las normativas. ¿Vale? O sea, hay que poner en valor el esquema nacional. Yo creo que el esquema nacional, si lo cumplimos, tenemos ciertas garantías de cumplimiento del resto de normativas. ¿De acuerdo? Se está proponiendo la creación de un observatorio de madurez en ciberseguridad. ¿Vale? Simplemente lo que hemos dicho, el que no mide no ve. Tenemos que tener indicadores que nos hagan, que nos permitan hacer una composición del lugar de en qué punto estamos, ¿de acuerdo? Y seguridad de la información. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, una cosa interesante. O sea, a lo mejor es quizás un poco técnico, pero es interesante. Ya digo que todas estas normativas de nuevo cuño imponen requisitos en ciberseguridad que muchas veces las unidades de seguridad no son ni siquiera conscientes. ¿De acuerdo? El que se ha enfrentado a una auditoría sabe que el auditor va mirando el articulado y va sacando requisitos que tú ni siquiera sabías que tenías que cumplir, ¿de acuerdo? Este proyecto lo que estamos tratando es de identificar todos los requisitos que nos vienen impuestos por las nuevas normativas y traducirlo a nivel técnico para que los servicios de salud sean capaces de implementarlo, ¿vale? O sea, esto es un tema importante, es manejar un poco el mundo jurídico con el mundo técnico, ¿de acuerdo? El modelo de gestión de crisis, como no puede ser de otra manera, tenemos que ser capaces de
identificar los problemas que tengamos en cualquier servicio de salud, mitigarlo, aislarlo y informar a los demás para que no se propague. ¿De acuerdo? En este caso, pues contaremos, por supuesto, con la colaboración del CCN, de los distintos CSIRT, como no puede ser de otra manera. La gestión de la cadena de suministros, ya lo hemos dicho, identificarlos, tenerlos acotados, seleccionarlos de una manera correcta, ¿vale? Aportar a las comunidades facilidades en contratación para que puedan, mediante clausulados o pliegos, seleccionar aquellos que cumplan los requisitos que se piden desde la normativa, ¿de acuerdo? Mejora de la capacidad de ciberseguridad. Aquí es donde os digo, creemos que podemos identificar o definir un itinerario formativo, ¿vale?, para los profesionales del sector. Es decir, el esquema nacional define distintos perfiles, el responsable de seguridad, el responsable del sistema, la directiva NIS, la LPIC, todos esos perfiles debemos, primero, que ellos sean conscientes de cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades y tengan una formación adecuada para su puesto de trabajo. Bueno, que esto parece que es un poco sencillo, pero es una de las cosas que nos dicen las comunidades que no son capaces de tener. ¿De acuerdo? Tenemos que profesionalizar el sector. Vale, liderazgo en pensamiento de ciberseguridad, esto es lo que os digo, tener una única voz que esté presente en aquellos eventos en los que se toman las decisiones. ¿De acuerdo? En el tema de tecnologías emergentes, ayudar a las comunidades a abordar los análisis que imponen estos desafíos desde un punto de vista global, ¿vale? Ayudarles a que estos análisis no lo puedan hacer ellos. Pues aquí está la estrategia para proveerles de este tipo de ayuda, ¿vale? El canal de consultas y colaboración, esto redunda en lo anterior, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar. Y optimización de los procesos de contratación. Esto es la necesidad que viene de las comunidades. Nos han dicho que muchas veces tienen problemas a la hora de contratar servicios de seguridad, ¿vale? No saben cómo o les resulta difícil cómo poner las condiciones que se tienen que exigir a los proveedores. ¿De acuerdo? Pues entonces, desde aquí vamos a tratar de facilitar ese clausulado. ¿De acuerdo? Y por último, y quizás la línea de actuación que más interés lleva, es búsqueda de líneas de financiación. ¿De acuerdo? Yo no sé lo que pasará en el futuro, quizá tengamos dotación propia, pero por ahora lo que tenemos que hacer es, en todos, por ejemplo, todos estos desarrollos normativos nuevos, algunos traen modificación presupuestaria, ¿vale? Entonces, vamos a buscar, vamos a hacer una exploración, ¿vale?, para intentar conseguir líneas de financiación que permitan acometer todos estos proyectos. ¿De acuerdo? Y por último, el calendario. Ya os digo que esto empezó el año pasado a finales. Nosotros esta idea ya más o menos se empezó a pensar a mediados del año pasado. Tuvimos que abrir un proceso de contratación para dotar a la oficina técnica de la estrategia del ministerio, ¿de acuerdo? Y el contrato se adjudicó en noviembre. En diciembre esta iniciativa se presentó en sociedad en la Comisión de Salud Digital, ¿vale? Y bueno, pues se presentó a las comunidades y las comunidades en principio tuvieron buena acogida y empezamos con los grupos de trabajo, ¿de acuerdo? Está previsto que para mayo tengamos una primera versión ya elaborada de la estrategia, ¿vale? Que sea, si todo va bien, lo intentaremos aprobar en julio para ya en septiembre empezar a implementarlo. ¿De acuerdo? Pues esto es más o menos un poco la figura, ¿vale? O sea, la situación que tenemos actualmente del proyecto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Yo creo que me quedo, ¿no?, con la idea, ¿no? Ha salido en distintas mesas, estamos en plena digitalización del sector salud, solo hablamos ya de salud digital, no se puede hablar de otra forma, ¿no? Y esta estrategia al final viene a poner la ciberseguridad en el centro, ¿no?, de todas las estrategias de salud digital, ¿no? Una estrategia de ciberseguridad única, colaborativa, compatible y complementaria. Hay muchas comunidades ya que tienen agencias de ciberseguridad propias, ¿no? Hoy veremos un caso muy sectorial, muy enfocado a sanidad, y no se debe ver esto como un complemento total, ¿no? Algunas que no tenemos esa suerte de tener una agencia de momento formada, pues nos va a venir muy bien, ¿no? El cumplimiento normativo. Javier ahora nos va a hablar seguro del Esquema Nacional de Seguridad. Es la mejor herramienta que tenemos en España para asegurar la ciberseguridad del sector salud. Insistís mucho también, hoy veo en esta sala distintos proveedores, ¿no?, de servicios, de tecnología,
el Esquema Nacional de Seguridad, me lo habréis escuchado muchas veces, no es ya algo voluntario, es algo que os tenemos que exigir, algo que debemos exigir y algo que os vamos a exigir. No el hecho de no cumplir significa que podamos licitar sin este requerimiento, ¿no? Y tener indicadores, no sabemos medir o cada vez empezamos a saber mejor. Venimos de muchas mesas a hablar también de saber medir o indicadores en salud, ¿no? Tenemos que tener esos indicadores de todos los datos que tenemos en ciberseguridad, poner orden sobre ellos, ¿no? Porque nos va a ayudar a saber crecer, ¿no? Y tener capacitación de nuestros equipos, ¿no? Tenemos pocos equipos, menos equipos internos y nos cuesta mucho también buscar equipos externos, ¿no? Entonces esa capacitación impulsada por el Ministerio va a ser clave para mejorar esta madurez del Sistema Nacional de Salud. Sin más, muchas gracias, Kiko, nuevamente. Damos paso a Javier. Yo creo que Javier nos va a ilustrar sobre el impacto de la Directiva NIS2 en el sector salud, su pronto transposición y qué impacto va a tener, sobre todo mapeado con el Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias a SEIS por darnos la oportunidad de compartir un poco algunas ideas. Yo quiero, en un principio, resaltar una de las cosas que ya se ha dicho desde el Ministerio. El Sistema de Salud Nacional de Salud está descentralizado en 17 comunidades autónomas y el INGESA. Y estamos pues en esa aproximación, pues la responsabilidad pues descansa en las 17 comunidades autónomas y en el INGESA, pero estamos muy interconectados, ¿eh? Entonces tenemos que saber que cuando un usuario remoto cae, puede caer todo el Sistema Nacional de Salud, y eso es lo que quiero siempre resaltar con esta transparencia. Esta la dejo como información, qué hace el CCN y en qué basa su actividad. Nuestro foco es siempre el sector público, pero también los servicios que, aunque sean dados de la parte pública o privada, sí que son servicios generales, como pueden ser el servicio de salud, ¿no? Y nos vamos a la Unión Europea. Hay muchas regulaciones que vienen de la Unión Europea, ¿eh? Yo os dejo aquí algunas. En muchas de ellas está considerado el sector salud, pero me voy a centrar un poco en cómo hace la aproximación de requisitos de seguridad de la Unión Europea, ¿no? Normalmente para la parte de servicios tenemos la NIS2 y para la parte de hardware-software pues tenemos la CRA, ¿vale? La Cyber Resilience Act. Las dos normas están entrando de manera importante en producción ya, ¿no? De hecho, la NIS2 tenía que haber sido traspuesta en octubre del año pasado y todavía estamos en ese proceso, ¿no? Y la CRA, pues se está preparando el reglamento de sanciones, porque es un reglamento importante para todos los proveedores de servicios, ¿no? Como visión general os dejo esta, que es un poco todas las partes de la regulación de la Unión Europea que afectan a tecnologías y a servicios, ¿eh? Vamos a centrarnos en la NIS2. La NIS2 establece un nuevo modelo de gobernanza en ciberseguridad. Se va a crear un Centro Nacional de Ciberseguridad, 3 autoridades de control, el Ministerio del Interior con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad para todo el sector privado, el Centro Criptológico Nacional dentro del Ministerio de Defensa para todo el sector público y el Ministerio de Transformación Digital para los proveedores de servicios digitales. Va a haber unos puntos de contacto sectoriales que tienen la misión de impulsar la ciberseguridad en sus sectores. En el caso del sector salud, la Secretaría de Estado correspondiente del Ministerio de Sanidad es la que va a impulsar esta actividad como punto de contacto sectorial. Y luego sigue habiendo los 13 CSIR de referencias que había en la NIS 1.0, ¿eh? En un principio esa es la aproximación. La NIS 2.0 nos plantea un escenario mucho más grande, ¿eh? Planteamos 2 tipos de sectores, los que tenéis un poquito con fondo gris, sectores de alta criticidad, y los que tenéis en fondo naranja, sectores críticos. Los sectores de alta criticidad, en el cual veis que está sanidad, y
y además para los que sean del sector público, las administraciones públicas, pues son sectores en donde se distinguen en dos tipos de entidades, entidades esenciales y entidades importantes. Las entidades esenciales son aquellas que tienen más de 250 empleados o un determinado nivel de facturación, y las entidades importantes, los que tienen entre 50 y 250 empleados, ¿vale? Es importante esto porque a una entidad esencial se le aplican unos requisitos de seguridad mucho más estrictos que a una entidad importante, ¿eh? La entidad esencial va a tener que sufrir auditorías previas y va a tener que demostrar cumplimiento con una certificación. La entidad importante va a tener solo que ir a una demostración de cumplimiento mediante una autoevaluación y solo se le van a pasar auditorías en caso de incidente, ¿eh? Se calcula que por el número de sectores va a haber 8.000 entidades importantes y unas 3.000 entidades esenciales, y se plantean los siguientes retos que tenéis ahí, ¿no? Listado de ellas. Medidas de seguridad, demostrar cumplimiento y notificación de incidentes. Como no tengo mucho tiempo, voy a ir un poquito rápido con esto. Sí que es verdad que dentro del sector salud tenéis ahí en fabricación una parte también interesante que la pongo en la siguiente presentación. Cuando vamos al anexo del anteproyecto de ley de la transposición de la directiva NIS, cuando hablamos de sector salud, ¿de qué estamos hablando? Prestadores de asistencia sanitaria, laboratorios, entidades que realizan investigación, entidades que fabrican productos farmacéuticos, entidades que fabrican productos sanitarios, y en la parte de fabricación de productos sanitarios y productos sanitarios para diagnósticos in vitro, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco de quién estamos hablando cuando hablamos de la directiva NIS. Obligaciones, ¿eh? La primera obligación es autorregistrarse. Si soy una empresa o un servicio de salud privado o público que dispongo de más de 250 empleados, soy entidad esencial. Si menos de 250, soy entidad importante. En esta plataforma nos tendremos que autorregistrar, ¿de acuerdo? Haremos un piloto. Nosotros calculamos que el anteproyecto de ley irá al Congreso sobre junio, mayo-junio de este año, y con un poco de suerte para final del verano o principios del otoño, con un año de retraso, estará la APL traspuesta. Entonces ya habrá un mes o dos para que las entidades se autorregistren. Lo siguiente que tienen que hacer después de autorregistrarse es, primero, no queremos que esto sea estresante, ¿eh? Tenemos que ver cuántas medidas de seguridad tenemos. Entonces, las entidades esenciales, si se les recuerda que van a tener que tener una certificación, preferentemente contra el Esquema Nacional de Seguridad. Si se utiliza un estándar internacional o estándar europeo, habrá que demostrar que se cumple los estándares que nos hemos automarcado. No vale solo con la presentación del certificado. Las entidades importantes van a ir a una declaración de conformidad. Eso es una autoevaluación. Hay herramientas en la plataforma nacional para hacer todo esto. Y finalmente, los que tengan un poco de gap, pues se le va a pedir que apliquen un perfil de cumplimiento específico, que es como el NS bautiza los perfiles de cumplimiento para adaptación a un sector o a una tecnología. Que cumplan este perfil de cumplimiento, por lo menos que vean en qué nivel están, y que haya un compromiso durante 2 años de alcanzar la certificación. Entonces se le da un poco más de tiempo. Perfiles de cumplimiento específicos hay muchos. Os resalto abajo el perfil de cumplimiento específico para la salud, para atención primaria y especializada. Esto se hizo antes de la NIS 2.0. Seguramente el que cumpla ese perfil de cumplimiento específico cumple de sobra la NIS 2.0, ¿eh? El que no lo tenga, pues sí que puede descargarse el perfil e ir viendo qué cumple y qué no cumple. Y con respecto al cumplimiento de la NIS, al principio, cuando se publicó la directiva NIS, decíamos que NS nivel alto cumplía seguro. Esto lo estamos suavizando, que quiere decir que si tenemos una certificación en el NS alta y media o incluso básica, según qué condiciones, se va a cumplir la NIS 2.0. Si tenemos el certificado, cumplimos, ¿vale? Si no tenemos el certificado,
Esto os interesa poco porque estos son para los proveedores de servicios digitales, así que esto me lo voy a saltar. Y esto sí, porque son cualquier entidad esencial o importante según qué sectores, ¿no? Para los proveedores de servicios digitales tenemos este perfil de cumplimiento y para los demás pues va a aplicar el perfil de cumplimiento específico de los requisitos fundamentales de seguridad. Y a partir de ahí hacemos el análisis de riesgo y según tengamos una categorización básica o media, media o alta, pues iremos a por ese certificado. El perfil de cumplimiento de requisitos fundamentales de seguridad nace de uno antiguo que tenía el CCN, que tenía 35 medidas. Este va a tener 3 o 4 medidas más por las obligaciones que tiene la NIS. Pero realmente es un requisito que yo siempre pongo. Hay ayuntamientos de 5.000 habitantes y de 10.000 habitantes que lo cumplen. Así que a mí no me puede venir un hospital o un servicio de salud diciendo que esto no lo puede cumplir. ¿De acuerdo? Y finalmente hay una obligación de notificación de ciberincidentes. Yo en esto lo veo más que cumplido. ¿Por qué? Porque desde hace más de 10 años tenemos a disposición la herramienta Lucía para notificación de incidentes y de hecho España ya notifica en general 177.000 incidentes que se reciben en la plataforma nacional. Si veis en las estadísticas de abajo a la derecha, vamos a poner el puntero, estas que tenéis, veis, estos son el tanto por ciento de incidentes que nos llegan desde la comunidad, no que detecta el CCNCER con sus sistemas propios. Y mirar que ya el 61% de los incidentes nos llegan de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que ya las comunidades autónomas, las diputaciones y los grandes ayuntamientos tienen sistemas, centros de operaciones de ciberseguridad y sistemas de monitorización específicos y nos aportan un montón de incidentes al conjunto global. Esto lo que hace es que mejora nuestra ciberinteligencia y podemos devolver una ciberinteligencia muy eficiente. Que sepáis que de salud vienen 8.500 incidentes y que dentro de las entidades que tenemos en la plataforma, que son unas 4.700, 71 son entidades de salud. Muchas públicas, pero también algunas privadas. Entonces, con respecto a la obligación de notificación de incidentes, simplemente que sepáis que hay que reportar y que hay que reportar de una manera automática. No me voy a pensar a ver si este incidente lo reporto o no, porque tenemos 24 horas, es lo que marca la directiva NIS para notificar. La primera notificación y 72 para un informe completo. Si lo hacemos la comunicación máquina a máquina, estas cosas pues nos las evitamos, ¿no? Os pongo aquí un ejemplo de que no sé si esto se va... No me está... Sí, bueno, aquí un pequeño vídeo de la plataforma. Esto nos permite a las autoridades de control, a los puntos de contacto sectoriales y a las comunidades autónomas, en la visión de su área geográfica, pues tener un control completo de qué es lo que está pasando y en dónde tendrían que poner recursos. Fijaros que ahí abajo a la izquierda tenéis los sectores. Aquí se están viendo todos, pero estos son todavía los sectores de la NIS 1.0. Ahora tenemos que incrementarlos con los sectores de la NIS 2.0. Y esta plataforma también nos permite, pues estos indicadores de madurez que hablaba el Ministerio antes, pues aquí tenéis que ya la misma plataforma, aunque aquí vamos a incluir herramientas de inteligencia artificial y que nos permitan hacer un análisis de riesgos dinámico, pues tenemos ya una valoración de cuál es el nivel de seguridad, cuántos incidentes se gestionan, cuántos sistemas tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que queremos es que los organismos responsables tengan visión de conjunto para que vean dónde tienen que priorizar esos esfuerzos. A las entidades esenciales o importantes, hay una cosa importante que es que a la dirección se le vincula sobre cualquier cosa que pase. Antes no la tenían. Entonces, por favor, cuidarnos al CISO. El CISO que esté en el sistema, en el servicio de salud, en el hospital o donde corresponda, tiene que reportar sin filtros. Y hay un artículo que es el artículo 16
de la nueva APL, del anteproyecto de ley, que le da un montón de misiones al CISO. No lo podemos dejar abandonado, porque además hay una responsabilidad subsidiaria de la dirección. ¿Y cómo vamos a demostrar el cumplimiento y vamos a decir que hemos sido diligentes en la aplicación de las medidas de ciberseguridad? Mediante la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Estamos certificados? Cumplimos. ¿No estamos certificados? Pues me vas a tener que dar a explicar por qué ha entrado el ransomware y no lo he parado ni he tenido medidas para enterarme de que ese ransomware estaba por el sistema, ¿no? Importante, otra iniciativa que lleva ya hace 5 años el CCN, que son en la Red Nacional de SOC, que esta es más ambiciosa todavía. No solo notificamos incidentes, sino también indicadores de compromiso e indicadores de ataque. Y yo quiero resaltar un poco, esta red funciona, tienen 236 y donde hay muchos servicios de salud notificando incidentes y que, por ejemplo, al sector salud, un SOC sectorial que dé determinados servicios que se compaginen con las comunidades autónomas puede ser interesante. Eso es una cosa que me imagino que en la estrategia del Sistema Nacional de Salud a lo mejor se valora posteriormente. Pero sí que es cierto que aquí hay un componente de control industrial de todos los dispositivos médicos y de todos nuestros quirófanos y todos nuestros aparatos que hay en un hospital que son de control industrial y que tienen unos protocolos y un funcionamiento completamente distinto a una red IT normal que deberemos de cuidar y focalizar mucho. Y eso para un SOC sectorial puede ser muy buena cosa. En la Unión Europea hay mucho interés en el sector de salud, muchísimo interés. Este es el plan de ciberseguridad de hospitales y proveedores de servicios de salud. Lo engloban en 3 aspectos fundamentales, que son la prevención de incidentes, la respuesta rápida y a la mejora de capacidades y ciberinteligencia. Y bueno, que sepáis que ellos se ponen nerviosos, pero en España todo esto lo tenemos más o menos controlado, ¿no? Para la parte de madurez, pues tenemos la herramienta INES que pueden utilizar cualquier organismo público y privado, donde podemos establecer cuál es nuestro nivel de seguridad, ¿no? Tenemos una herramienta pilar que nos hace los análisis de riesgos y que además está siempre en backend dentro de esta herramienta. Para la respuesta rápida a incidentes, pues tenemos Lucía para intercambiar ciberincidentes y este vídeo que os he puesto antes es esta herramienta que le llamamos Iris. Y finalmente, para ciberinteligencia, cualquier servicio de salud se puede beneficiar de la ciberinteligencia que se benefician todas las comunidades autónomas, que es la herramienta Reyes de ciberinteligencia. Entonces, me gusta que la Unión Europea ponga el foco ciber en el sector de sanidad, lo pone porque considera, primero, que por la sensibilidad de un hospital y por el daño que puede hacer tanto al funcionamiento como a la salud de nuestros ciudadanos, que caigan un hospital o varios, que se haga el foco. Nosotros tenemos mucho, España tiene mucho adelantado a todas estas cosas que ahora mismo se plantea en la Unión Europea como niveles de madurez y cosas así. Simplemente vamos a aprovechar esos cuantos metros que tenemos en la carrera que le hemos sacado a los demás y vamos a colocarnos como referente, ¿no? Ahora mismo hay otro, complementando a este plan, hay dentro del grupo de cooperación, que es el que analiza la implementación de la directiva NIS en todos los países. Este fue un grupo de cooperación que empezó con la NIS 1.0. Hay un workstream, hay un grupo de trabajo específico del sector salud, que es el grupo de trabajo 12, ¿no? Y entonces, simplemente como dato, este grupo de trabajo ahora plantea en sus escenarios de su réplica, plantea 3 tipos de niveles de riesgos relacionados con un ransomware, ¿no? Ataque del ransomware a las redes IT, cifrado de los sistemas de registro de salud electrónico, con lo cual impedir el acceso de los datos de los pacientes, y el nivel 3 de negación del acceso a dispositivos médicos, lo que plantea un riesgo inmediato para gran número de pacientes y requiere la administración manual de tratamientos. Que sepáis que todas estas cosas se están planteando de Europa y nosotros lo que tenemos que ir es acompasándolas. Dejo una serie de como ya me he pasado, de principios rectores
para consulta y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo, bueno, estos tres riesgos, ¿no? Los definiría, los resumiría como el riesgo de la continuidad asistencial, ¿no? Yo creo que tenemos mucho el foco puesto en la continuidad asistencial de nuestros servicios de salud, ¿no? Si antes comentaba que el Esquema Nacional de Seguridad es una gran herramienta a nivel estatal, yo creo que la mejor herramienta que tenemos en el Sistema Nacional de Salud ahora mismo es el grupo de trabajo de las comunidades, ¿no? Llevamos desde el año 2014, fue un grupo que empezó con esta sociedad y que está adoptando ahora el Ministerio de Sanidad. Creo que tenemos una serie de profesionales, de compañeros que nos reunimos cada semana y eso hace también muy fuerte este intercambio, tanto de incidentes como de trabajo y de iniciativas, ¿no? Hoy nos acompaña Eva Jorquera de la agencia catalana, donde han tenido mucha iniciativa. Javier ha puesto una que me gusta mucho y la veo con cierta, como con una primicia que fueron ellos, que es el órgano de auditoría técnica, la OAT, como primera agencia que ha formalizado, ¿no? este organismo, ¿no? Pues, Desde agosto del 23. y yo creo que es referente en ese sentido. Buenos días a todos. La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, voy a ir un poco extrayendo, como vamos un poco justos de tempos, un poco extrayendo los beneficios y las cosas que nosotros, o sea, la parte práctica de la aplicación del modelo integral de ciberseguridad, que es cómo estamos aplicando toda la estrategia de ciberseguridad en la Comunidad de Cataluña. Entonces, nuestros pilares son, en una parte es el Servicio Público de Ciberseguridad dirigido a la Generalitat de Cataluña y por otro lado también muy enfocado a los ciudadanos, así como potenciar todo este sector de ciberseguridad. Cuando hablamos de toda la estrategia de ciberseguridad en el Sistema Nacional de Salud, de hecho, tal como estaba escuchando a Javier, me iban viniendo a la cabeza muchas de estas transparencias, ¿no? Porque al final lo que ahora un poco os voy a enseñar es en datos concretos muchos de los aspectos que él ya ha comentado. ¿No? Salud se mantiene como el segundo sector más afectado por el ransomware a nivel global. De hecho, en algunos momentos incluso sube a ocupar las primeras posiciones, está ahí entre el primero y segundo lugar. Y podemos decir que realmente es una de las amenazas principales a las que nos estamos enfrentando. España es uno de los países europeos más afectados por ciberataques en el sector sanitario. Estamos dando datos del 23, me sabe mal porque hay datos del 24 que aún nos podemos facilitar porque no son del todo públicos. Y dentro de la Agencia de Ciberseguridad estamos recibiendo unos 5.000 millones de ataques, que esto se traduce en unos 2.600 incidentes, esto durante el 2023, de los cuales 322 son del ámbito sanitario. Que estemos gestionando estos incidentes no quiere decir que estos incidentes acaben teniendo un impacto en las entidades, ¿vale? Sino que pasan esta parte de ataques, hay muchos que serán rechazados, hay una parte que se rechazará a través de herramientas informáticas y hay otras que necesitarán una gestión aparte, unas creaciones de herramientas de comités de crisis, de investigación, para poder ver la importancia que se le da a ese incidente. Entonces, según una encuesta a 402 organizaciones sanitarias, vemos que un 67% fueran atacados por ransomware en el 2024, 7 puntos más que el 2023. Todo esto para decir, realmente es una amenaza que tenemos en primera línea. Estos ataques de ransomware, en un 22%, estuvieron también relacionados con robo de datos, porque en el momento que los atacantes se introducen en las entidades, muchas veces primero hacen esa extracción de datos antes de llegar a efectuar el cifrado e intentar parar la actividad asistencial. Y en un 58% los ordenadores quedaron impactados. Entonces, está claro que tiene un impacto directo en la asistencia de los pacientes, en la catalogización de pruebas, en la gestión hospitalaria. Si paramos la asistencia en cualquiera de estas entidades proveedoras del sistema público de salud, tiene un impacto directo en los ciudadanos y en los pacientes. Tendencias en ciberseguridad. ¿Por qué el sector sanitario está siendo tan atacado? En primer lugar, porque son sistemas críticos. Entonces, los atacantes saben que tienen más posibilidades de que esos rescates
alguien se plantee llegar a pagarlos o ponernos en una situación contra las cuerdas. Además, el valor que tienen esos datos que se roban es muy elevado. Estamos hablando que si podemos hacer una comparativa entre el precio en el mercado negro de las tarjetas bancarias respecto a los registros médicos, es una proporción de $15 respecto entre 60 y $1.000. Por tanto, hay un rédito económico mucho mayor de lo que podría ser en otros sectores. A la izquierda veis, ¿no?, la afectación en el sector sanitario a nivel de la Unión Europea y nos centramos en estos dos ataques principales, ransomware y fuga de datos. Luego veremos cuáles son, en general, las puertas de entrada para estos ataques. Tenemos, por una parte, un tema que ya hemos comentado, toda la cadena de suministro es una puerta de entrada que tenemos que abordar, porque estamos ampliando mucho la superficie de exposición a estas amenazas y es una puerta de entrada más que no podemos dejar de lado. Y por otra parte, toda la capacitación, toda la formación, porque hay un factor muy determinante que también es el factor humano, porque una de las fuentes principales del inicio de estos ataques es ese robo de credenciales, ya sea a través de correos de phishing, ya sea a través, últimamente este año están subiendo el tema de infostiles, de programario que se instala en los ordenadores de trabajadores, de gente que está en el trabajo día a día, asistencial o administrativo. Estamos hablando de que en un 47% el acceso a la red se produjo a través de trabajadores administrativos, 47% en el ámbito sanitario, 26% en otros sectores. Por tanto, hemos de reforzar toda esta capacitación. Y que cuando hablamos de estas tecnologías emergentes, ha habido un aumento de 1.265%, yo creo que es un valor casi difícil como de asimilar, ¿no?, gracias a temas de inteligencia artificial y ChatGPT, porque esos correos ya no son tan fácilmente identificables y crean confusión entre las personas individuales que están en su día a día asistencial cuando los reciben y, por tanto, muchas veces acaban picando. Estos son simplemente algunos ejemplos de ataques relacionados con el ámbito de salud que se produjeron en febrero del 24, como un laboratorio se ve paralizado durante 7 semanas su producción de vacunas contra alergias debido a un ransomware, como un ransomware interrumpe servicios médicos en 3 hospitales durante la noche de Navidad. También en Estados Unidos. O sea, este tipo de ataques se están produciendo a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Por tanto, sí que es también muy importante toda esta parte de inteligencia cooperativa, esta colaboración, este traspaso de información, saber qué está pasando en todo el mundo, o a nivel nacional, porque los ataques que se están produciendo en otras partes acabarán viniendo aquí. Por tanto, si estamos preparados, si los podemos detectar, nos podremos proteger de ellos. A partir de aquí, ¿qué es lo que desde el Departamento de Salud de la Generalitat, cómo se está abordando esta estrategia en ciberseguridad? A partir de marzo del 2003, después del incidente del Hospital Clínic, hay una concienciación más fuerte, que lo que permite o lo que acelera es la implementación de un modelo que hasta ese momento se estaba implementando con más dificultades en determinados hospitales públicos, y lo que se hace es hacerlo extensivo a toda la red de servicio público, a todo lo que es el SISCAT, Sistema Integrado de Utilización Público de Cataluña. Entre marzo del 2023 y marzo del 2024, este modelo se despliega y se pone en funcionamiento en todos los hospitales del SISCAT, desde el sistema público. A partir de luego entraré un poco en detalle en el modelo, os enseñaremos la foto global y las diferentes fases. Lo que nos permite este modelo es reducir el grado de exposición de los hospitales a estas amenazas que conocemos del sector hospitalario, por tanto, haciendo un enfoque muy concreto hacia estas amenazas. No podemos descuidar el resto. Estaremos atentos a qué amenazas van surgiendo y cuáles van siendo más importantes o menos. Pero nos estamos centrando en primer lugar, ¿no? Muchas veces ponemos los ejemplos de decir, si yo vivo en un sitio que tengo mucho viento o que se producen terremotos, primero me protegeré de lo que tengo más probabilidad de que me acabe pasando. Este modelo, por tanto,
va enfocado a reducir esa exposición de los hospitales a estas amenazas y a evitar que los millones de ataques que se reciban se conviertan en incidentes. O sea, no estamos hablando, para nosotros que recibamos más ataques es algo que en cierta manera queda un poco fuera de nuestras manos. O sea, estos ataques se van a seguir produciendo. Evidentemente, si somos más débiles es más fácil que vengan a por nosotros. Pero sobre lo que sí que podemos incidir es sobre evitar que se conviertan en incidentes. Por tanto, que haya una parte de prevención, una parte de detección, una parte de monitorización, que en cuanto si alguien entra en mi entidad, lo pueda detectar, lo pueda expulsar y, por tanto, esto no acabe afectando al servicio. Y, por último, no podemos contar con que somos invencibles. Por tanto, puede ser que en algún momento el incidente se acabe produciendo. Por tanto, hemos de estar preparados. Eso quiere decir haber trabajado en la respuesta a incidentes, que exista un modelo de relación, que exista una preparación previa y tener medidas también tecnológicas, como pueden ser copias inmutables, como puede ser para protegernos y para poder recuperarnos lo más rápido posible ante estas situaciones. ¿Cuál es la estrategia una vez ya se ha implantado este modelo en los hospitales del Siscat? Hacerlo extensivo al resto de líneas asistenciales. Entonces, gracias a fondos europeos, este modelo se ha podido extender está previsto a partir de septiembre extenderlo a atención sociosanitaria intermedia y salud mental y dotarnos, también a través de fondos europeos, de herramientas de protección para la atención primaria. Aquí hay una apuesta muy fuerte, tanto de los hospitales como del Departamento de Salud. Hay una financiación tanto de fondos europeos como del Departamento para poder afrontar toda esta parte de ciberseguridad. ¿En qué consiste? No entraré en cada uno de los puntos, pero el modelo se constituye, no es un modelo tecnológico, es un modelo que engloba diferentes aspectos. Por un lado, un diagnóstico. Primero necesito saber cómo estoy. Por tanto, mezclamos un ejercicio de consultoría al uso de preguntar por la segmentación de red, por las copias, por la organización, por todos estos aspectos, mezclado también con un pentest, que al final cuando hablamos con las entidades explicamos es un baño de realidad. Lo que vamos a hacer es, muy focalizados en las amenazas, venir a hacer una prueba para ver realmente si ese ataque podría acabar perpetrándose. Y a partir de allí, una vez sabemos cómo estamos, no nos podemos quedar aquí. Tendremos que construir un plan para reducir esas vulnerabilidades, por tanto, reducir esa exposición a esas amenazas. En tercer lugar, todas las herramientas tecnológicas de seguridad de las entidades se integran con el SOC de la agencia. Eso no quiere decir que las entidades, que los hospitales dejen de ser responsables de esa monitorización, sino que se integran con nosotros y entre todos hemos de poder detectar si pasa cualquier actividad sospechosa en las entidades. Definimos un modelo de relación y un protocolo de respuesta a incidentes. ¿Qué podemos hacer? Una vez ya estamos integrados, entramos en un servicio recurrente. Eso quiere decir que vamos a ir trabajando sobre ese plan de seguridad, resolviendo las dudas técnicas que puedan ir surgiendo, generando un plan de formación, generando formaciones que de forma transversal lleguen a todos los hospitales, tanto a niveles técnicos como a niveles asistenciales como a niveles administrativos, hacer simulacros de incidentes. Por ejemplo, el año pasado se hizo un simulacro de incidentes con todos los hospitales y este año está previsto hacerlo con las gerencias. Entonces, ir trabajando, ir avanzando con un enfoque hacia la certificación en el ENS. No es algo que abordemos al final, no es algo que abordemos de forma lateral, sino que dentro de este plan de seguridad está también incorporado el cumplimiento en el ENS. Por tanto, acompañamos a estas entidades. Esto que nos permite que a través de, por ejemplo, si nosotros vemos que salen, bueno, emitimos, por ejemplo, alertas primerencas, avisos de seguridad. En el momento que salen, avisamos a las entidades, tenemos información de esas entidades, podemos ver cuáles podrían ser vulneradas a través de esas debilidades y los podemos avisar. Si vemos que en la dark web se están vendiendo credenciales de determinados usuarios, los podemos avisar. Esa credencial se resetea, ese atacante ya no tendrá ese acceso. Entonces, podemos hacer todas estas acciones preventivas.
¿Y qué es lo que nos está permitiendo? ¿Qué es lo que hemos visto que nos ha permitido durante este 2024 este modelo? Que todo y que hay una persistencia en todos estos ataques, en todas estas amenazas. No hemos tenido un incidente relevante que parara la actividad asistencial, como tuvimos algunos durante 2022 y 2023, sino que los ataques que se han producido se han podido detectar en las primeras capas y, por tanto, se han podido expulsar a los ciberatacantes o los ejemplos que estaba poniendo, o resolver esas vulnerabilidades, resetear credenciales, trabajar todos estos temas. ¿Qué tenemos? Tenemos mucho trabajo aún por delante. Y es necesario, ¿no? Y creo que es muy importante también todo lo que refuerza también la NIS 2, toda la figura del CISO, estar en esos foros, estar haciendo esa compartición de información, porque tenemos mucho trabajo por delante, con herramientas de protección, gestión de vulnerabilidades, afrontar esa obsolescencia que hay, que existe actualmente, que hemos de hacer frente. Temas ya más tecnológicos, de segmentación de redes, protección del correo y esa copia inmutable. Por tanto, hay un camino que no es un camino que iniciemos y termine, sino que es un camino continuo que nos ayude a llevar a estar más seguros y a avanzar hacia esa certificación. Y esto es lo que estamos trabajando, ¿no?, conjuntamente, y la verdad es que con muy buena recepción, tanto por las partes de los hospitales como por el acompañamiento desde el departamento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva. La verdad es que da gusto, ¿no?, ver la estrategia que tenéis, una estrategia totalmente alineada con la que va a ser estas 8 líneas de acción, ¿no?, que habéis marcado en la última diapositiva, con lo que se ha identificado en el resto de comunidades, ¿no?, y que venía haciendo pues, lo que era el proyecto de CiberAP, ¿no?, ciberseguridad en atención primaria. Nos quedan 5 o 10 minutos para si tenéis alguna pregunta antes de ir a comer o estáis ya hambrientos y os queréis ir. Poco os animáis, ¿eh? Si no, me animo yo. Yo creo, empiezo por Javier, ¿no? Antes la vuelta a remarcar, ¿no? El empoderamiento del CISO, ¿no? El CISO es una obligación que ya nos lleva acompañando muchos años, ¿no? Pero que todavía vemos que es el responsable de informática en muchos hospitales, en muchos servicios de salud, y es algo que es algo tecnológico, ¿no? O sea, sí, por vuestra experiencia, ¿no? Que a un gestor sanitario, ¿qué recomendación le haríais en primer lugar sobre cómo debe estar la ciberseguridad? Sí, sí. Bueno, yo creo que ha habido un problema quizás de hace tiempo de la gestión de todos los aparatos médicos y quién se encarga de eso. Y muchas veces el que hacía de CISO en un servicio de salud tenía difícil acceso a todos esos aparatos de electromedicina y a todo ese conjunto a ese ecosistema que muchas veces está completamente integrado con el sistema de información del servicio de salud correspondiente. Entonces tenemos que hacer que esta persona dé esa visión de ciberseguridad a todo el ecosistema tecnológico que tiene un servicio de salud, porque si no conseguimos eso, estamos como dejando de lado una parte muy importante de todo este ecosistema. Por eso hablamos de empoderar al CISO. Eso no consiste en prohibir, consiste en hablar con los usuarios y acompañarles en que todos los dispositivos que tenemos conectados en los hospitales sean lo más ciberseguros posible, que creo que es un objetivo alcanzable y en el que cuando todas las comunidades actúen, pues podremos también actuar sobre los fabricantes para exigirles más requisitos de seguridad que ahora no incorporan. Gracias, Javier. ¿Cómo nos puede ayudar la estrategia, ¿no?, en ese empoderamiento del CISO? Yo creo que nos va a dar una herramienta, una hoja de ruta, ¿no?, al Sistema Nacional de Salud. Efectivamente. Y incidir un poquito más, incidir un poquito más en todo el tema de formación y capacitación. Creo que es algo fundamental, ¿de acuerdo? En esto que hemos hablado de profesionalizar el sector, no quiero decir que no esté profesionalizado, pero sí que es cierto que los comentarios que hemos recibido de las comunidades, y entiendo que es extensible a los centros de salud, es que muchas veces los responsables de ciberseguridad
insisto, son los que están, ¿de acuerdo? O sea, es un funcionario que de repente ha estado en una unidad y le toca desempeñar esa función. Y creemos que es necesario un poquito, ya no solo a los CISO, sino a todos los responsables de ciberseguridad, de dotarles de unas capacidades, ¿vale?, estándares a nivel nacional, ¿de acuerdo? O sea, tanto como garantía para ellos, para que tengan, pues, puedan desempeñar su trabajo, como también garantía a nivel de la estrategia, a nivel nacional, de garantizar que son capaces de desempeñar sus funciones, ¿vale?, en un estándar homogéneo, ¿vale?, una calidad homogénea, y que todos saben lo que tienen que hacer. No sé si eso es un poco también lo que comentamos de empoderar al CISO, ¿vale? No solo al CISO, también no poner el foco solo en el CISO, sino también en las otras figuras que establece, por ejemplo, el esquema nacional. ¿De acuerdo? Hay muchos roles, el responsable del sistema, el responsable de información, que muchas veces tienen que ser conscientes de cuál es su responsabilidad. ¿De acuerdo? Un caso muy paradigmático es el del responsable de tratamiento de datos personales, ¿vale? Nosotros en el Ministerio nos encontramos muchas veces que estamos, por ejemplo, focalizando mucho la formación a los propios responsables, porque los funcionarios responsables de las unidades funcionales muchas veces no son conscientes de cuál es su responsabilidad. ¿De acuerdo? Esto me lo estoy llevando al tema del Ministerio, pero entiendo que en los hospitales y en el sector salud será similar, ¿vale? Se trata de capacitarles y que sean conscientes de cuál es su responsabilidad. Sí, yo podría complementar diciendo que, por ejemplo, en la aplicación del modelo, estos CISOs lo que nos piden es ayudarnos a generar indicadores como para estos mensajes poderlos trasladar más hacia las áreas más directivas, hacia la alta dirección, que no se queden solamente en las áreas técnicas, sino que sí que nos encontramos de decir, ostras, estamos trabajando muy bien a estos niveles, pero ¿cómo subimos estos mensajes para que no se queden solamente en esa capa técnica? Y esto es una de las cosas que hemos dicho en la estrategia, que es una demanda de las comunidades. ¿De acuerdo? O sea, que estos indicadores no sirvan solo para ver qué tal lo estamos haciendo, sino también para rendir cuentas hacia nuestros superiores y que sean conscientes de las necesidades que tenemos. ¿De acuerdo? Creo que eso es un aspecto que nos reclaman las comunidades y creo que tiene sentido. Al final, lo que decimos, ¿no? Poner en valor la ciberseguridad dentro de las estrategias de salud digital, ¿no? Yo, por último, ¿no?, para concluir, nos acompaña hoy también muchas empresas de servicios, muchas industrias, fabricantes. Ha salido en todas las ponencias certificación en el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Qué consejo en una frase o qué requerimiento le pondríais a la industria en este acompañamiento que tiene que tener como sector esencial de ciberseguridad? Empezamos por ti, Eva. Sí, bueno, para mí han de acompañarlo como si fuera suyo. Al final la responsabilidad es, o sea, nosotros tenemos esa responsabilidad, pero como proveedores de la administración y de servicio público, esa responsabilidad es compartida. Y por tanto, desde nuestra parte hemos de ser o nos hemos de poner más firmes y más rígidos en ese aspecto, pero necesitamos que desde el otro lado también vayamos todos dirigidos hacia el mismo punto objetivo. Yo aquí voy a decir algo que a lo mejor a Javier le gusta un poco. Yo fomentaría todas las herramientas que ya propone el CCN, por ejemplo, el catálogo de productos certificados, ¿vale? Yo fomentaría eso, que los fabricantes se incluyeran en ese catálogo. A nosotros nos facilita mucho la vida a la hora, por ejemplo, de contratar. Es cierto que hay cierta controversia a la hora de contratación, que no solo se puede exigir el catálogo, pero certificaciones similares a nosotros a la hora de contratar nos resulta muy sencillo, ¿vale?, exigir ciertas garantías de ciberseguridad, ¿vale?, que nos quedamos más tranquilos a la hora de saber que estamos contratando proveedores fiables. ¿De acuerdo? Entonces, fomentar el catálogo u otras certificaciones a nosotros creo que es un elemento a tener en cuenta. Bueno, pues por complementar lo que dice el Ministerio, sí que es cierto que es cuestión de, en esta estrategia del Sistema Nacional de Salud, el potenciar familias dentro del catálogo específicas del sector salud, de tal manera que podamos establecer los requisitos de seguridad y que haya un procedimiento claro y transparente de cómo certificarse en el esquema. A los proveedores a los cuales les tenemos que admitir conexiones en remoto, a esos proveedores ya el NS de 2022 cubre que tendrían que presentarle al servicio de salud correspondiente un certificado en el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es hacer un esfuerzo enorme
en nuestros niveles de seguridad y a nuestros proveedores, a nuestra cadena de suministro, no exigirle prácticamente lo mismo que nos estamos exigiendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante un reto muy bonito. Creo que damos un servicio de salud de calidad a todos nuestros ciudadanos y ahora lo que nos falta es que ese servicio sea también ciberseguro. Muchísimas gracias, Javier. Para concluir, simplemente una frase por mi parte también. Tenemos que colaborar, compartir, caminar juntos hacia convertir este Sistema Nacional de Seguridad ciberseguro, como ha dicho Javier. Muchas gracias y damos por cerrada la mesa.